Durante años nos dijeron que el CD estaba muerto, que nadie quería discos, que el futuro era el streaming, que llevar música en un teléfono había hecho innecesario cualquier formato físico. Durante un tiempo, parecía que tenían razón. Pero ahora está ocurriendo algo extraño. Mientras millones de personas escuchan música desde Spotify y otras plataformas, el CD está volviendo. Y lo más curioso no es que algunos adultos estén recuperando los discos de su juventud. Es que una nueva generación está empezando a comprarlos. ¿Por qué? ¿Por qué alguien que puede tener millones de canciones en el bolsillo querría volver a comprar un pequeño disco plateado? Para entenderlo tenemos que regresar a una época en la que ese mismo disco no representaba nostalgia. Representaba el futuro. Esta es la historia del CD. La historia del formato que cambió la música para siempre, conquistó nuestras casas, fue dado por muerto, y ahora parece estar regresando. A finales de los años 70, escuchar música era una experiencia completamente diferente. El casete dominaba buena parte del mercado y el vinilo seguía siendo fundamental. Pero ambos tenían limitaciones. El vinilo podía ofrecer una gran experiencia sonora, pero era grande, delicado y se podía rayar. El casete era pequeño y permitía grabar, pero las cintas se desgastaban, podían enredarse y la calidad dependía mucho del equipo. La industria quería algo nuevo, algo más pequeño, más resistente y, sobre todo, digital. Ahí entraron dos gigantes, Sony y Philips. Durante años trabajaron en una tecnología que parecía casi futurista, utilizar un disco óptico para almacenar música digitalmente. La idea era sencilla de explicar, pero revolucionaria en aquel momento. En lugar de guardar la música como una señal analógica, se convertiría en datos. Y esos datos serían leídos mediante un láser. No había aguja, no había cinta, no había que rebobinar. El concepto prometía una precisión y una comodidad que los formatos anteriores no podían ofrecer. En 1982 llegó uno de los momentos decisivos. El Compact Disc comenzó su vida comercial, y uno de los primeros discos comerciales fue un álbum que hoy parece casi una pieza de museo, 52 Street, de Billy Joel. El pequeño disco plateado acababa de entrar en escena, y todavía no sabía que estaba a punto de conquistar el mundo. Durante los años siguientes, aquel pequeño círculo plateado terminaría entrando prácticamente en todos los hogares. Al principio, los CD eran caros. Los reproductores también, pero había algo diferente en ellos. Cuando alguien colocaba un CD en un reproductor y pulsaba el botón, la experiencia parecía limpia, precisa y moderna. No había que colocar una aguja, no había que darle la vuelta al disco, no había que buscar físicamente el principio de una canción. Podías saltar de pista en pista con un botón. Y además estaba aquella frase que durante años acompañó al CD, sonido digital. Para muchos consumidores, aquello significaba una palabra, futuro. Durante los años 80, el CD comenzó a expandirse, pero fue durante los 90 cuando ocurrió la verdadera explosión. El CD dejó de ser un producto exclusivo, se convirtió en parte de la vida cotidiana. Aparecieron los Discman, los equipos hi-fi empezaron a incorporar lectores de CD. Las tiendas llenaron sus estanterías de discos. Los coches empezaron a sustituir los reproductores de casete por lectores ópticos. Y de repente, una generación entera empezó a construir su colección musical. Había algo especial en comprar un CD. No era solamente comprar canciones. Comprabas una portada, un libreto, un objeto, algo que podías colocar en una estantería y volver a mirar años después. Y después llegó otro fenómeno. Los CD grabables. De repente podías crear tus propias recopilaciones. Una selección para el coche, otra para una fiesta, otra para un viaje, y, por supuesto, aquella legendaria recopilación que alguien grababa para otra persona con una selección de canciones cuidadosamente elegida. Antes de las playlists existían las recopilaciones. Y antes de Spotify existía el rotulador permanente escribiendo un nombre sobre un CD virgen. El Compact Disc se había convertido en mucho más que un formato. Era una forma de vivir la música. Pero mientras el CD estaba alcanzando su máximo poder, algo estaba creciendo en las sombras. Internet. A mediados de los 90, los ordenadores empezaron a cambiar la forma en que almacenábamos información. Y entonces apareció una tecnología que parecía secundaria.
El MP3. Su importancia no estaba en que sonara mejor que un CD. Su verdadera revolución era otra. Podía convertir una canción en un archivo, y un archivo podía copiarse, guardarse, enviar, compartir. De repente, la música podía abandonar el disco, y cuando apareció Napster en 1999, la transformación se aceleró de forma brutal. Millones de personas comenzaron a compartir canciones por Internet. La industria musical entró en pánico, pero, más allá de la batalla legal, había ocurrido algo mucho más importante. La gente había descubierto que la música no necesitaba vivir dentro de un objeto. Podía vivir dentro de un ordenador. Y después llegó Apple. En 2001, Steve Jobs presentó el iPod. Miles de canciones en el bolsillo. La frase parecía casi absurda. Un pequeño dispositivo podía almacenar una cantidad de música que antes habría requerido una estantería entera. El CD seguía siendo excelente, pero ya no estaba compitiendo contra otro disco. Estaba compitiendo contra la idea de no necesitar discos. Y esa batalla era mucho más difícil. Primero desaparecieron los reproductores portátiles. Después, las unidades de CD comenzaron a desaparecer de los ordenadores. Los coches empezaron a eliminar los lectores. Las tiendas redujeron el espacio dedicado a los discos. Y finalmente llegó el streaming. Spotify, Apple Music y otras plataformas cambiaron definitivamente la relación entre nosotros y la música. Ya no necesitábamos comprar una canción, ni descargarla, ni siquiera almacenarla. Simplemente la buscábamos. Millones de canciones estaban disponibles desde una pantalla. El CD parecía condenado. Y durante años, eso fue exactamente lo que ocurrió. Pero entonces pasó algo que nadie esperaba. El CD empezó a regresar. No como el formato dominante, no como una amenaza para Spotify, sino como objeto físico, como colección, como experiencia. Y aquí aparece la parte más interesante, porque no son solamente quienes vivieron los años 90 los que están comprando CD. También hay jóvenes que están descubriendo el formato por primera vez. Para alguien que ha crecido con música bajo demanda, un CD puede resultar extrañamente atractivo. Hay algo tangible. Tienes el álbum, tienes la portada, tienes las canciones, tienes algo que puedes guardar. Y hay una diferencia fundamental entre escuchar música y poseer música. Cuando una canción está en una plataforma, depende de que siga allí. Un álbum puede desaparecer, una licencia puede cambiar, un artista puede retirar canciones. Pero un CD guardado en una estantería sigue siendo tuyo. Además, el CD tiene otra ventaja frente al vinilo. Es más pequeño, más fácil de almacenar, más barato en muchos casos. Y para muchas personas, ofrece esa misma sensación de posesión física sin necesitar tanto espacio. Por eso el regreso del CD no significa que hayamos abandonado el streaming. Significa algo mucho más interesante. Estamos viviendo una época en la que ambos mundos pueden convivir. Escuchamos música en streaming por comodidad, y compramos formatos físicos por experiencia. Es exactamente la misma paradoja que estamos viendo con otras tecnologías. Cuanto más digital se vuelve nuestra vida, más valor puede adquirir lo físico. Y eso explica por qué el CD, después de haber sido declarado muerto tantas veces, todavía consigue llamar nuestra atención. Porque el CD nació para llevarnos del mundo analógico al digital. Y lo consiguió. Durante décadas fue uno de los símbolos más claros del progreso tecnológico. Pero después murió precisamente porque el mundo digital evolucionó. Primero dejamos de necesitar el casete, después dejamos de necesitar el CD, después dejamos de necesitar los archivos MP3. Y finalmente, para muchos usuarios, dejamos incluso de necesitar almacenar nuestra propia música. Todo terminó dentro de una aplicación. Es una evolución tecnológica impresionante, pero también tiene una consecuencia. La música se volvió prácticamente invisible, y quizá por eso el objeto físico vuelve a tener valor. No porque sea más cómodo, no porque sea más moderno, sino porque es real. Puedes tocarlo, puedes verlo, puedes conservarlo, puedes encontrarlo 20 años después en una caja y recordar exactamente dónde estabas cuando lo compraste. Y ahí está la ironía. El CD fue creado para representar el futuro. Después se convirtió en símbolo del pasado. Y ahora está regresando como objeto de nostalgia. Pero quizá no sea nostalgia lo que estamos viendo. Quizá sea una reacción.
Una forma de recuperar algo que la tecnología nos quitó sin que nos diéramos cuenta, la sensación de tener una colección. De poseer algo, de que una canción no sea solamente un archivo más dentro de una aplicación. El CD no volverá a dominar la música. Probablemente nunca volverá a ocupar el lugar que tuvo, pero tampoco necesita hacerlo, porque su historia ya está escrita. Fue el formato que llevó la música digital a millones de hogares. El pequeño disco que sustituyó al casete, el soporte que convirtió la música en datos. El formato que sobrevivió a la llegada del MP3, al iPod y al streaming. Y ahora, décadas después, vuelve a aparecer en nuestras estanterías. Quizá no como tecnología del futuro, sino como recuerdo de cuando creíamos que el futuro acababa de llegar. Y tal vez esa sea la verdadera historia del CD. No la de un formato que murió, sino la de una tecnología que consiguió algo mucho más difícil: cambiar nuestra forma de escuchar música, y después regresar para recordarnos cómo lo hacíamos antes. Porque la tecnología avanza, los formatos desaparecen, las plataformas cambian, pero algunas cosas permanecen. Y a veces, para entender hacia dónde vamos, solo tenemos que mirar aquello que creíamos haber dejado atrás. Esto fue Crónicas Digitales. Si viviste la época del CD, dime en los comentarios cuál fue el primer disco que compraste. Porque quizá, detrás de ese pequeño disco plateado, también haya una historia que merece ser recordada.